Un placer como siempre. Sí, estamos con, bueno, el placer es enorme, pero además siempre agradecer, porque eh, como recibo el audio del programa, de la columna, yo la publico en las redes nuestras, y hay muy lindos retornos, digo, de comentarios que a uno lo ayudan mucho y lo alientan mucho, y eso también habla de lo que es el peso periodístico de la radio, de ti, y ahora también que ya tenés una base muy fuerte en Montevideo. Así que es un gusto, es una alegría, un gran honor y bueno, y un gran saludo a la audiencia, como se dice habitualmente, pero que es real, ¿no? En medio de ustedes ahora que están en ese crisol de temas que es la frontera, Sí. eh, Uruguay sin duda, todos lo hemos hablado, es un tema que está en la agenda política imposible, que todavía, imposible, mejor dicho, impracticada o no diseñada completamente. Los países que tienen fronteras importantes tienen una política de frontera consensuada que forma parte de una política de Estado que incluye desde lo comercial a la seguridad, desde lo sanitario a lo empresarial, la cooperación, porque es un instrumento que a veces uno lo piensa como una frontera que divide, pero al mismo tiempo es un poderosísimo instrumento positivo para lo que es el reforzamiento sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, la oportunidad que tiene, en el caso de ustedes ahí con la frontera directa con Brasil, y lo que es la cercanía con Río Grande do Sur y todas sus ciudades que cada vez son más importantes, con una gobernación que tiene mucha fuerza, bueno, y los estados brasileños, que les voy a contar a ustedes, que son realmente es una federación. Ahí los estados tienen, los gobernadores tienen un enorme poder político y de gestión. En la palabra, no tenemos claro en el Uruguay una cultura de política de frontera, que tendría que ser hasta una materia en la escuela, diría yo, en el liceo, como para que los muchachos fueran entendiendo la importancia que tiene. Por supuesto que allí hay variables que forman parte de lo circunstancial, ¿no? No, nadie va a discutir que con países con monedas diferentes tienden a tener costos diferentes, precios diferentes y valor de la moneda diferente. Y eso se da de un lugar y del otro. Ahora, ningún país puede dejar a la intemperie estructuras productivas, comerciales, de lugar de empleo de la gente, a esos vaivenes que se regulen solos. Por eso, primero que nada, me parece importante que el gobierno haya dicho, bueno, a ver cómo nos ocupamos de este asunto, porque esto yo lo suelo dividir en varias partes. Mm. Primero, descubrir que existe una preocupación, Sí. lo cual ya demuestra que hay voluntad de hacer algo, que es muy buena cosa. Y la segunda cosa es la calidad o la efectividad, que es lo que importa, de medidas de ese tipo. Y ahí se abren enorme cantidad de abanicos. Y la opción que se está utilizando es es una opción que está un poco superada en el mundo, que es el hecho de yo rebajo tarifas, no cobro tal cosa, no cobro aportes patronales, no cobro la UTE, no cobro la OCE, no cobro Antel. Es Sí. decir, el no cobro de los servicios públicos lo que hace es debilitar a los servicios públicos en sus balances después, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, otros países, o yo diría que el mundo hoy, ha optado por otras cosas distintas, cuyo principal ejemplo es el de Merkel en Alemania, ahora que se está yendo y vamos a estar, pobre de nosotros que vamos a extrañar el liderazgo de Merkel en la pacificación de Europa y del relacionamiento con el mundo. Pacificación me refiero al relacionamiento, ¿no? Y bueno, y ahí las políticas son tan distintas que no estoy proponiendo eso para aquí, pero estoy mostrando la diferencia radical, que allí casos como Lufthansa, el gobierno alemán le compró las acciones y se hizo dueña de Lufthansa cuando vio que iba a la quiebra, ¿no? Entonces, yo creo mucho más en el subsidio directo a el empresario, el que tiene que mantener la fuente de trabajo, siguiendo pagando todas sus obligaciones,
pero el Estado central con rentas generales le aporta esos recursos que necesita, que están perfectamente evaluados en un sistema informático sencillísimo para la tecnología que hay en el país. En una palabra, en lugar de decir, mire, yo no le voy a cobrar a usted el costo fijo de UTE, supongamos, le voy a decir, mire, usted siga pagando todo igual, pero nosotros le vamos a estar depositando todos los meses el equivalente al importe o un poco más, lo que fuere, Claro. y no tocamos los balances de las empresas públicas, porque obviamente son filosofías diferentes, pero yo tuve un gran debate en la OCDE, en París y antes en Perú, eh, con los temas vinculados a las propiedades del Estado, y es evidente que el Uruguay tiene, por ejemplo en Antel, una joya de la corona que el mundo mira con una enorme avidez, porque sin duda somos un polo logístico, tecnológico de altísimo nivel, y Uruguay, con todo lo que tiene ahora armado allí por Antel, en la central de datos aquí en la zona de Canelones, la zona franca sin duda tiene, con la conexión directa de cable y con lo que directamente ya no dependemos de nadie para Internet y tenemos una velocidad de circulación y de tráfico que no conoce precedentes, porque ahora ya no somos, es muy interesante que un día charlaremos, hay un nodo que es de donde se juntan todos los cables submarinos que salen de Estados Unidos, que está muy cerca de la frontera de Cuba, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero a lo que voy es que no es lo mismo que uno pueda conectar directamente al toma corriente de su casa a que tenga que conectar a la línea que sale del toma corriente de otro. Bueno, esto es lo mismo. En lugar de estar enganchados, como estábamos antes, estamos con una línea directa desde Estados Unidos aquí, y bueno, y eso es un poder increíble. Y bueno, en esas discusiones, en la OCDE yo me acuerdo haber tenido una discusión profunda, bueno, siendo el secretario general, Gurría, hasta hace poco, una persona que considero un gran amigo, con diálogos formidables que hemos tenido con él, y algunos todavía con Enrique Iglesias en la misma mesa, que son inolvidables, ¿no? Por la capacidad de esta gente y porque están en la toma de decisión. Entonces, estar ahí los tres hablando de temas que uno lee en titulares, interpreta, con los protagonistas y con analistas de ese nivel, uno aprende, no tiene mucho más alternativa. Pero a lo que voy, que la discusión fue, porque es claro que no cuidar los balances de las empresas públicas, lo que termina haciendo es debilitándolas, porque después viene el proceso de que hay que apoyarlas. Y entonces dicen, ven, mire lo que cuesta, lo tuvimos que apoyar. Sí. ¿Y quién va a andar reconstruyendo los orígenes? Por eso digo, yo creo que estas cosas se tienen que pagar con impuestos de rentas generales, para eso está el Estado central, para eso están los préstamos, para eso están los fondos que tuvieron que ver con el COVID. Tenemos que tener cuidado porque no podemos hacer dumping en el sentido de apoyar demasiado lo que se exporta, pero hacia adentro. Está bien que uno pueda sostener, como he escuchado por allí, mejor no adjetivo, pero que bueno, que está en la frontera sabe que tiene tiempos que gana y tiene tiempos que pierde. Sí. Bueno, sí, está bien, uno puede entenderlo eso, pero una cosa es ganar o perder, y otra cosa es sobrevivir o no sobrevivir. Claro. Porque el gran tema de este tiempo es la capacidad de los estados, de las organizaciones de dar trabajo. Mira, están así, entre los factores que miden el poder de una nación, la población, el número de población, hasta no hace muy poco desde el punto de vista del poder estratégico de los países, no era un número no era una variable que se tuviera en cuenta como de enorme importancia. Sin embargo, ahora el tema poblacional es considerado tan estratégico que, bueno, por ejemplo, India va a ser en una década o dos el país más poblado del mundo. Ya hablaremos de ese acuerdo con Rusia y China y la India. Por el otro lado, lo que ha significado el acuerdo del Reino Unido con Australia y Estados Unidos para la producción de estos submarinos nucleares, como ese mundo que yo creo que siempre es bueno tenerlo en cuenta y que quizás semana que viene
si a ti te parece, charlamos un poco. Pero a lo que voy concretamente es que yo puedo entender que si yo pongo un negocio, un comercio, un establecimiento productivo grande, chiquito, mediano, estoy sometido a reglas que tienen que ver con la moneda que yo no manejo, pero primero no entiendo por qué hay un límite de capacidad en el sentido de los 20 millones de pesos anuales. Porque lo que hay que salvar son las fuentes de trabajo. Claro, ahora, Alberto, yo sigo atentamente lo que tú decís y va en línea de algo que yo planteaba ayer. Yo coincido contigo que esto de te rebajo acá, te rebajo allá, no fortalece a nadie, al contrario, debilita. Pero tenemos que fortalecer también la demanda, porque si yo te puedo rebajar todo lo que vos quieras, pero vos no tenés nada para vender, seguramente vas a tener que dificultades para pagar inclusive lo que yo te rebajé. Perfecto, perfecto. A ver, es la segunda parte de este asunto. Mientras Europa utilizó el criterio del apoyo empresarial con no despido, Estados Unidos fue directamente con esta crisis sanitaria a darle dinero directamente a la gente. Claro. Ahora, en esta etapa de pseudo post-pandemia, porque ahora la variable Delta está haciendo sus propios estragos, pero suponiendo que estamos en una nueva etapa, que de algunas partes en un aspecto lo es, la gente que está en Europa, que fueron apoyadas las empresas con la obligación de no despedir a nadie, por lo tanto la gente recibía un subsidio indirecto y podía seguir teniendo un vínculo laboral, se ha recuperado mucho más rápido la vinculación con el desempleo, se ha bajado más rápido que en Estados Unidos, donde se le daba la plata a la gente para que gastaran lo que le pareciera. Claro. Bueno, nosotros no hicimos ni una cosa ni la otra, Seguro. en realidad, y así no fue, pero desde el punto de vista económico es un golpe muy duro en un país que se está peligrosamente enardeciendo, y no sé si la palabra es muy dura, pero yo he visto tanto afuera y el tema, como sabes, de la gobernabilidad me obsesiona, porque no hay nada más importante que la gobernabilidad en paz social y con justicia social. Entonces, eso que estás diciendo tú es, a mi juicio, en mi modesta opinión, perfecto, porque, por ejemplo, se pueden facilitar tarjetas de crédito con subsidios, con dinero, con subsidios, para que la población pueda comprar solamente en negocios de ribera, por ejemplo, ¿no? La tecnología está toda. Si nosotros tuviéramos la capacidad de decidirlo, este tema, y decimos, bueno, ¿cómo hacemos con la frontera? Bueno, se puede hacer lo que se está haciendo, todo se puede hacer. Ahora, ¿qué haría uno? ¿Qué preferiría? Bueno, mire, primero no hago diferencia en el tamaño de las empresas, porque cuanto más grandes, más contratan. Por lo tanto, ese tajo, que es totalmente arbitrario, porque es un número que puede tener su explicación, cuando yo leo que es el 83%, bueno, sí, bárbaro, y el otro 17%, ¿qué hacemos con él? Seguro. ¿Cuánta gente pierde su trabajo con ese 17%? Porque no me hablan de capacidad de personas empleadas, me están hablando de número de empresas, que es otra cosa que realmente es totalmente diferente. Por eso yo creo que ahí ahora los muchachos usan mucho, bueno, todos los días cambian, pero la expresión combo, como si el conjunto de medidas juntas, sinérgicas, que se entrelazan. Yo creo que las políticas de frontera, que están muy estudiadas, y sobre todo en países que no tienen integración económica, no es como la Unión Europea, donde hay moneda única. Cuando tenemos la variable de monedas diferenciales, los saltos son habituales, estamos siempre a decir, no podemos tener un tiempo que se festeja y un tiempo que nos angustiamos. Seguramente va a haber que hacer un colchón cuando el tiempo de festejar, pero hoy es el momento de ser contracíclicos, como se dice, ¿verdad? Claro. Ir contra la corriente, y eso significa contra la corriente de la realidad. Entonces yo comparto totalmente esa visión que tú tienes, que por un lado, lo que decimos, cada cual sigue pagando sus cuentas, pero el Estado pone, el gobierno central, el tesoro de la nación, los impuestos que pagamos todos, no toca el patrimonio de las empresas públicas, ni los recursos del Banco de Previsión Social, para que cada vez se diga que pierden plata. No, porque después los balances dan números que son totalmente engañosos. No, la gente no va a pagar esas cosas
porque le va a llegar por otro lado una partida del gobierno central que paga esas cantidades o las que se dispongan y no afecta el equilibrio económico financiero de empresas que muchas veces, como el caso de Antel, por ejemplo, están en competición. Digo, hay que tener muchísimo cuidado. Pero por otro lado, esto que tú decís, es la capacidad de compra, porque normalmente la vieja expresión hay que crecer la torta y después repartirla, y la otra visión que es va creciendo y en ese mismo momento se reparte, partía de la filosofía, hoy superada felizmente, de que el mercado interno era poco importante, que había que tener un mercado exportador, había que producir para exportar, salía todo por una zona franca, nadie lo veía. Hoy ya sabemos que eso es mentira, totalmente. La palabra no es mentira, es un grave error, porque los países se sostienen con su mercado interno. Si no, veremos otro tema para analizar, que es el mercado chino, que está dando un ejemplo de crisis y de búsqueda de soluciones que son experimentales en el mundo y algunas recetas ya aplicadas. Pero concretamente creo que, primero, saludar que haya una toma de conciencia sobre esta importancia. Segundo, que es una apuesta un poco teórica, pero apuesta al fin, de que con la apertura de fronteras la barrera sanitaria y el costo de los exámenes para poder entrar y salir va a ser un factor de regulación. No tengo duda, pero ya sabemos que a cada factor de control tiene la contrapartida del modelo de esquivarlo, ¿no? Exacto, siempre. Y por otro, porque el talento humano no tiene límites, ¿no? Somos los campeones del dribbling. No, tengo tantas anécdotas para contar de esto, pero tengo que controlarme porque el tiempo se va. Ya se nos fue el tiempo, sí. Ya se nos fue el tiempo. Entonces, concretamente, respaldar totalmente ese criterio de que hay que ocuparse. El tema es, estamos claros en el qué, tenemos diferencias en el cómo. Sí. Y el cómo es que la gente tenga, por ejemplo, como tiene el Mides, pero que haya una tarjeta de crédito para la población que solo pueda gastar en el territorio de la frontera, y por otro lado las empresas, no importa su porte, tener un apoyo directo del gobierno central para sus costos fijos de funcionamiento que tiene que pagar a las empresas públicas o a los impuestos nacionales, a la seguridad nacional, a la seguridad social. En fin, todo esto es un tema rico. Como siempre, decía la Rivera, lo mejor, porque sí tengo clara conciencia de la importancia de todos los aspectos imaginables, positivos y de cuidado que tienen las ciudades de frontera. Y en el caso de Rivera, que no es una ciudad de frontera, es una frontera viviente, sí será importante tener en cuenta que no puede estar sometida a vaivenes. Tiene que estar establecido un mecanismo compensatorio que en los tiempos buenos y en los tiempos malos las cosas vayan creando una nivelación, ¿no? Un gran abrazo, Alberto, y un placer siempre escucharte. Un gusto para mí. Hasta la semana que viene. Así será.